Comenzamos con el estudio de Hechos, así que tenemos un largo camino por delante. Recién les decía que es probablemente el libro más largo del Nuevo Testamento, tiene 28 capítulos. ¿Qué otro libro tiene 28 capítulos en el Nuevo Testamento? Mateo, bien. Muy bien. Así que bueno, tenemos unos cuantos jueves por delante. Yo creo que se nos va a ir el 2026 y tal vez el 2027 estudiando Hechos. Pero vale la pena, porque es un libro bisagra, es importantísimo. El libro en el canon, porque, bueno, fundamentalmente describe la fundación de la Iglesia, nada menos. Y imaginemos que no estuviera, que nadie hubiera escrito este libro. Vos terminarías de leer los Evangelios, el Señor mandando a sus discípulos, a los apóstoles, a predicar hasta lo último de la tierra, y das vuelta a la página y te encontrás con una carta a los romanos escrita por un apóstol Pablo. ¿Qué pasó? No aparece el apóstol Pablo en los Evangelios. Para eso está Hechos, para que entendamos, porque es un nexo entre los Evangelios y las cartas. Y bueno, como les decía, documenta la fundación y los primeros pasos de la Iglesia. Ocupa unos 30 años y va desde sus comienzos en Jerusalén hasta la llegada del Evangelio a Roma. Vemos cómo, comienza con un pequeño grupo de creyentes de origen judío y cómo el Evangelio va llegando hasta la capital del mundo, el centro cultural, político del Imperio Romano, el mundo, conocido para ese tiempo. Y vemos también cómo el Espíritu de Dios es el que guía, el que supervisa, y lleva a los discípulos para completar o hacer la obra. El versículo clave de este libro, seguramente muchos de ustedes la conocen, Hechos 1:8. ¿Alguien se acuerda? Y recibiréis poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo, prácticamente con seguridad, ha servido como bosquejo para el autor, para Lucas, porque vemos justamente este desarrollo, este mapa que traza en este versículo, cómo el Evangelio va primero desde Jerusalén y va avanzando. Fíjate, desde el capítulo 1 al 7 tenemos el Evangelio en Jerusalén. Pues viene la dispersión y el Evangelio avanza hasta Judea y Samaria. Acá tenemos la conversión entre los capítulos 8 y 12, la conversión del futuro apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y vemos cómo, Pedro predica en Judea. Él va a la casa de Cornelio, en Cesarea, y Felipe predica en Samaria. Y después, hasta lo último de la tierra, desde el capítulo 13 hasta el 28, con Pablo y sus 3 viajes y el viaje final a Roma. Así que hoy vamos a leer
los primeros 5 versículos que servirían de introducción y vamos a analizarlo. ¿Qué les parece? Vamos a leer. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, vemos que el autor habla de el primer tratado. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, el primer tratado, ¿qué sería? El Evangelio de Lucas. El primer tratado es el Evangelio de Lucas y continúa con el libro de los Hechos. Y fíjense que acá el autor dice que se refiere a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó. Quiere decir que hay una continuación. Este libro es una continuación del Evangelio. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el primer tratado, en el tratado del Evangelio, vemos a Jesús obrando personalmente, en cuerpo, por así decirlo, en la tierra hasta su ascensión. Y ahora vemos a Jesús obrando con su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, vemos la continuidad. La Iglesia, dice en Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, tanto Lucas como Hechos habla de la obra del Señor Jesús. Y en vista de esto, podemos preguntarnos si el título que se le ha puesto históricamente a este libro es correcto. Porque, bueno, desde tiempos muy tempranos se lo llama Hechos de los Apóstoles. Y en realidad, aunque se los menciona a los apóstoles en el primer capítulo, hay una lista de los apóstoles, a excepción de, bueno, al principio son 11, después sabemos que al final del capítulo 1 se sortea y sale elegido el 12, pero bueno, hay una lista de los 11 apóstoles y después es la historia, o mayormente, de Pedro y de Pablo. Entonces no sería muy correcto llamarlo Hechos de los Apóstoles. Se propuso entonces, a lo largo de la historia, llamarlo Hechos de Pedro y de Pablo, justamente. Que tampoco sería muy correcto. Porque si bien habla mayormente de los ministerios de Pedro y Pablo, no solo se habla de ellos, porque también se habla de los ministerios o de los hechos de Esteban, de Felipe, de Bernabé, de Silas, de Timoteo. Otros propusieron llamarlo Hechos del Espíritu Santo. Y esto es bastante correcto, es bastante cierto, porque la verdad es que el Espíritu Santo es como el protagonista invisible en Hechos. Está siempre. Pero
llamarlo hechos del Espíritu Santo no apunta a lo que el libro está expresando, porque el Espíritu Santo obra a través de personas para establecer la iglesia. El Espíritu Santo es es el poder, es la influencia que hay detrás, pero los que están haciendo la obra son personas. Entonces, para solucionar todos estos problemas, se ha sugerido, y de hecho varias traducciones en castellano se llaman así, titularlo solamente Hechos. La Reina Valera 60, por ejemplo, tiene ese nombre, Hechos. También es así con la Nueva Versión Internacional, con la Dios habla hoy. Bueno, realmente se trata de hechos, pero es como que es muy vago, es cortito, es llamativo, pero es un título que no dice mucho. Sin embargo, bueno, yo te digo, algunas versiones adoptaron ese título. La realidad es que, como decíamos al comienzo, este libro habla de Jesús. Lo dice lo dice Lucas al comenzar el Evangelio. Fíjate cómo Lucas lo presenta. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Te das cuenta que hay una continuidad? Lucas, voy a decir Pablo toda la tarde. Lucas habla del origen hasta el establecimiento de la iglesia en Roma. Habla de todo eso como una continuidad. Entonces, verdaderamente son los hechos de Jesucristo a través ahora del Espíritu Santo, obrando por medio de personas que Él ha escogido. Ese sería el título más apropiado. Los hechos de Jesucristo obrando a través del Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo en personas que Él ha escogido para establecer su iglesia. Y tenemos que hablar un poco sobre el autor. Nosotros damos por hecho que el autor es Lucas. Sin embargo, no vas a encontrar en ningún lado de la Escritura que Lucas escribió ni el Evangelio ni este libro, este tratado. Pero desde prácticamente el comienzo de la iglesia se ha reconocido, hay muchos escritos de esa época incluso, que hablan de que, el escritor fue Lucas. Hay 3 menciones en el Nuevo Testamento sobre esta persona. Muy poco, pero que nos hablan mucho. Fíjate lo que dice Colosenses 4:14. Lo puedes buscar, que eso nos informa ahí de Lucas. Colosenses 4:14, 2 de Timoteo 4:11 y Filemón 1:24. Repito, Colosenses 4:14, 2 de Timoteo 4:11 y Filemón 1:24. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Bueno, ahí tenemos, ya sabemos que Lucas tenía como profesión médico. Hoy cuando leemos que alguien, o sabemos que alguien es médico, decimos, es una persona que tiene una posición social, ha estudiado. En ese entonces no era tan así, tenía que tener cierta instrucción, pero incluso se podía ser esclavo y ser médico. Entonces
tranquilamente Lucas podría haber sido un esclavo. No lo dice la Escritura, pero bueno, para que tengan una idea de la diferencia con los médicos de ahora. ¿Qué más? 2 Timoteo 4:11. Todo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas está conmigo. ¿En qué momento dice esto el apóstol Pablo? Ya cuando está al final de su vida, está por ser martirizado, y ahí estaba Lucas. Entonces vemos que era un médico, que era colaborador de Pablo, y un fiel colaborador, que estuvo con él hasta el final. Bueno, y en Filemón 1:24 también dice, a ver, ¿alguien lo tiene? Filemón 1:24. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mis colaboradores. Es la segunda vez que aparece Lucas al lado de Demas. Demas al final del ministerio lo abandonó a Pablo. Lucas permaneció. Entonces, bueno, sabemos que era un fiel colaborador del apóstol y que lo acompañó hasta el final. Si vos lees Hechos, vas a ver que a partir del capítulo 16, en el versículo 10, ahí comienza a hablar de nosotros. Esto quiere decir que cuando él habla de esa manera, él estaba incluido en esa situación. Fíjate, vamos a leer Hechos 16, versículo 6 hasta el 10. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron. ¿Te das cuenta? Los verbos quiero llamar la atención. Habla en tercera persona, del plural. Descendieron, les fue prohibido, llegaron, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, y ahí comienza a hablar en primera persona, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. A partir de ahora, en muchas ocasiones, no en todas, porque hay situaciones donde Lucas no está, pero en muchas situaciones de hechos, Lucas ya habla como que él ha vivido esa situación, en primera persona. Y como te decía, no hay muchas referencias, no tenemos muchos conocimientos de Lucas, además de lo que mencioné, que es médico, colaborador. Podemos ver que su nombre es griego y que manejaba muy bien el idioma, y que además conocía mucho las Escrituras, lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Bueno, algunos han querido ver en esto que antes de ser cristiano él era un converso al judaísmo, una persona que amaba al Señor, no un circuncidado, pero que amaba al Señor, y que por eso conocía tanto de las Escrituras, aunque en realidad podría haber adquirido ese conocimiento después de haberse convertido. Así que bueno, no es algo que podamos aseverar, pero tenía un muy buen conocimiento. Y también podemos ver que era un historiador meticuloso. Él dice que ha investigado con diligencia, ha buscado testigos, ha hecho reportajes, ha buscado fundamentar todo lo que él ha escrito. Según la tradición, Lucas proviene de Antioquía y nunca se casó, pero yo te digo, eso es la tradición. No tuvo esposa ni hijos, y según se dice, murió a los 84 años, lleno del Espíritu Santo.
Eso es todo lo que podemos decir del autor. ¿Cuándo escribió este libro? También no se sabe, hay mucha especulación, pero lo más probable es que haya sido escrito muy cerca a lo que se menciona en el capítulo 28, versículo 30, habla de 2 años. Al final del libro dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Durante 2 años Pablo estuvo en Roma, preso, pero bueno, alquilando una casa, domiciliaria tenía, y podía predicar sin impedimento. Probablemente Lucas escribió en esos 2 años, empezó a escribir este tratado, y lo habrá terminado tiempo después. No podemos asegurarlo tampoco, pero es llamativo que no habla de, porque Pablo estaba bajo juicio, no habla de los resultados de ese juicio. Sería inexplicable que, conociéndolo, no haya mencionado el resultado del juicio. Es como que termina abruptamente el libro. Y después de esa fecha ocurrieron circunstancias históricas muy importantes para el cristianismo que tampoco se mencionan. Entonces, por ejemplo, el incendio de Roma, que ocurrió en el año 64, o la descaída de Jerusalén en el año 70. Por eso se cree que este libro fue escrito alrededor del año 62, 63, antes de esos acontecimientos que, de haber ocurrido mientras Pablo escribía o después, tendrían que haber sido mencionados. ¿Se entiende? Muy bien. Así que si Lucas escribió Hechos estando con Pablo en Roma, entonces el lugar de escritura evidentemente es Roma. Así que la fecha, alrededor del año 62, 63, en Roma. Y el propósito, el propósito de este libro es dar un relato ordenado de los orígenes de la Iglesia. Vemos cómo el Señor cumple con su misión. Y como dijimos, antes la hizo Él en persona, ahora a través de hombres, bajo el poder, por supuesto, del Espíritu Santo. Tenemos que destacar que Hechos no habla de toda la historia o de la historia de la Iglesia, de los orígenes de la Iglesia completa. Se circunscribe a lo que él prácticamente vivió. Desde Jerusalén vemos cómo la Iglesia avanza hacia el norte y luego hacia el este, sería esto, ¿no? ¿Estamos bien? Saliendo de Jerusalén, pasa por Siria, por Asia, Macedonia, Grecia, llegando hasta Roma. El Evangelio avanzó por otros lados. De hecho, cuando leemos Hechos 2:9, vemos que cuando el Espíritu Santo cae sobre los discípulos y empiezan a hablar en lenguas extranjeras, en lenguas extrañas, se nombra a personas de diferentes lugares que seguramente después fueron a esos lugares y llevando la buena noticia. Dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia. Estos son, todos los que yo estuve nombrando, son lugares del norte y del este, pero también nombra, dice, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que de ahí también
tenemos que saber que, bueno, acá tenemos Irene, Egipto, el Evangelio corría, pero Hechos no menciona eso. Hechos se circunscribe entonces al crecimiento de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma, hacia el norte y hacia el este. Y verdaderamente, cuando leemos Hechos, vemos que lo que ocurrió fue verdaderamente milagroso. Era una misión imposible, que un grupito de personas pudieran llevar el Evangelio tan rápido, porque estamos hablando de 30 años, hasta la capital del imperio. Los creyentes eran un grupo reducido, no había líderes reconocidos por la sociedad, no tenían medios, tampoco había, como tenemos hoy, formas de comunicarse más que el boca en boca, y tenían que luchar contra el rechazo, el odio. Era un discurso que consideraban nuevo y ofensivo. Así que no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que el Evangelio pudiera avanzar. Pero el Señor lo dijo. El Señor, antes de que la iglesia sea iglesia, antes de que existiera la iglesia, en Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué tremendo, ¿no? El Señor dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y eso se cumplió. Pedro, la roca, vamos a leer pronto, se paró en el día de Pentecostés y predicó el Evangelio, y miles se convirtieron. Y ahí empezó la iglesia. Entonces, leemos en el primer tratado: oh Teófilo, aparece esta persona, Teófilo, que tampoco sabemos mucho de él. Lucas lo menciona también en el primer tratado, y allí dice: excelentísimo Teófilo. Y esa palabra, excelentísimo, era usada para referirse a personas que tenían que ver con el gobierno, o que eran, bueno, de un rango social muy alto. Fíjate, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 26, dice: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. ¿Ves? Al gobernador se le llamaba excelentísimo. En el capítulo 26, 25, dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. A gobernantes se los llamaba excelentísimo. A personas de muy alto rango se los llamaba excelentísimo. Y Lucas en el Evangelio llama así a Teófilo. Entonces, bueno, podemos inferir que el Teófilo era una persona muy importante. Pero también vemos que ya en Hechos lo llama simplemente Teófilo. Esto ha dado a especular, ha dado lugar a especulación, diciendo: bueno, el excelentísimo Teófilo leyó el Evangelio de Lucas, se convirtió al cristianismo y ahora es tratado como un hermano más. Ya no es excelentísimo Teófilo, es Teófilo. Es lindo pensarlo, ¿o no? Pero tampoco podemos jugar nuestra salvación en esto, ¿no es cierto? Así que Teófilo quiere decir amado de Dios o amante de Dios.
un nombre griego. Bueno, este excelentísimo Teófilo probablemente haya sido entonces una persona con un alto cargo, como Cornelio, ¿te acordás? Cornelio en el capítulo 10, alguien que, bueno, tenía interés por las cosas de Dios y finalmente parece que se convirtió. Y dice, bueno, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Obviamente, cuando dice todas las cosas, no se puede tomar literalmente. Nunca podría haber contado todas las cosas porque el propio apóstol Juan dice que eso es imposible. Juan, en el capítulo 21, versículo 25, dice, hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribían una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, bueno, Lucas habla sobre Jesús. Jesús es el sujeto del Evangelio y de Hechos. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. De los 4 evangelistas, Lucas es el único que menciona la ascensión. El Evangelio de Lucas justamente termina con una breve descripción de la ascensión. Vamos a leer Lucas 24:50. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahora, fíjate que ahora en el versículo 3, al comenzar, vuelve a mencionar la ascensión, y más adelante, en este mismo capítulo, los versículos 9 al 11, va a dar más detalles sobre esto, la ascensión del Señor Jesús. Es decir, que este acontecimiento tan importante hace de nexo entre el primer y segundo tratado. Y dice que hasta ese momento el Señor les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. No dice que les dio mandamientos a los apóstoles, mandamientos por el Espíritu Santo. Está remarcando Lucas acá la continuidad del ministerio, porque vos sabés que en el primer tratado, en los evangelios, en el Evangelio de Lucas y también en los otros, sabemos que el Señor Jesús siempre obró por el Espíritu Santo. Todo lo que Él enseñó, todos los milagros que Él hizo, todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y ahora ese mismo Espíritu pasa a los discípulos, a los apóstoles. Estos apóstoles reciben la autoridad, porque es Dios mismo quien está obrando en ellos. Y ellos no podrían haber hecho nada por su propia cuenta. Todo esto que vamos a ver, y lo que estuvimos hablando, de que el Evangelio avanza hasta, bueno, en un primer momento hasta la capital del imperio, eso no es algo que se pueda hacer humanamente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hay principados, potestades, es tremendo la oposición. Sin embargo, estos hombres
iban en el poder del Espíritu Santo. Y los mandamientos no eran sugerencias, eran órdenes dadas en el poder del Espíritu Santo. Para mandamientos por el Espíritu Santo de los apóstoles que había escogido, que Jesús había escogido. Él fue quien los eligió. Leemos en Lucas 6, versículo 12 en adelante. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, aquí tenemos a 11 de estos apóstoles. Sabemos que Judas traicionó al Señor, a que lo nombra, y todavía Matías no había sido seleccionado, no había sido nombrado, así que el Señor estaba ahí con 11 apóstoles que él había escogidos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de haber padecido. Con esta frase, Lucas está resumiendo todo el sufrimiento del Señor Jesús en su pasión, en su última semana. Esta pasión él la describió con detalles en el primer tratado, ahora simplemente habla o lo resume con estas pocas palabras. Todo después de haber padecido, dice, después de haber padecido, se presentó vivo. La muerte no fue el final. El Señor, 3 días después, tal como lo había anunciado, se presentó vivo. Y este es el tema central de la predicación apostólica, la resurrección del Señor Jesús. Sin resurrección no hay cristianismo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Nuestra fe se fundamenta en la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero no quedó en la tumba. Cristo resucitó, venció a la muerte. Y bueno, era indispensable que los apóstoles estuvieran convencidos de esto. Ellos no podían llevar el Evangelio si no tenían una convicción bien firme de que el Señor Jesús había resucitado. Por eso dice que Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas que dejaban afuera toda duda, con muchas pruebas absolutamente convincentes. Los apóstoles lo vieron, lo oyeron y lo tocaron. Primera de Juan 1:1 dice: y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús aseguró de que estas personas
Lo vieran, lo oyeran y hasta que lo tocaran, hasta que metieran sus dedos en sus heridas. Pruebas indubitables. No una vez, durante 40 días. Y según los evangelios y el libro de Hechos y también en Primera de Corintios, podemos ver que al menos se presentó 10 veces el Señor Jesús resucitado. Se presentó ante las mujeres en la tumba, ¿te acordás? Las mujeres que fueron a llevar especias. Se presentó a María Magdalena sola. Se presentó a 2 hombres en el camino de Maús. Se presentó a Pedro en Jerusalén. Se presentó ese mismo día, ese mismo domingo, a 10 discípulos y al domingo siguiente a los 11, ya con Tomás. A los 7 discípulos que pescaban en Galilea, eso lo leemos en el Evangelio de Juan. A 11 discípulos en Galilea y a 500 personas, probablemente en Galilea, que menciona en 1 Corintios Pablo, 500 personas juntas, y a Jacobo, el hermano del Señor. Y más adelante todavía se le va a presentar a Pablo, dice, como un abortivo, ya después de haber ascendido. Estas son las pruebas indubitables. Y en la última aparición el Señor ascendió a los cielos. Esto ocurrió en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. 40 días después de la resurrección. Durante 40 días el Señor estuvo con ellos. Y en esos 40 días dice que estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es el tema. ¿Te acordás cómo comenzó su predicación? Arrepiéntanse que el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Bueno, ese es el tema. ¿Qué es el reino de Dios? Si alguien te pregunta, el reino, ¿qué es el reino de Dios? ¿Sabrías contestarle? Lo hemos hablado tantas veces, pero me quiero asegurar de que lo hayan entendido, porque el reino de Dios es el lugar, o es donde Dios gobierna. Está hablando del reino, el gobierno de Dios en los corazones y en las vidas de aquellos que Él ha escogido. Si Dios es tu rey, entonces vos estás en el reino de Dios. Si Dios no es tu rey, vos no perteneces al reino de Dios. Esto es grave. Tenés que asegurarte de ser un súbdito, un ciudadano del reino de Dios. ¿Y cómo se extiende el reino de Dios? Bueno, justamente predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas. Las buenas nuevas tienen que ver con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El Evangelio es la llave para entrar en el reino de Dios, o la entrada, la puerta. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La llave del reino es la predicación del Evangelio. Y nosotros como discípulos de Dios, como participantes del reino, podemos decir a la persona: Dios te ha perdonado. Todo lo que nosotros atamos o desatamos, eso se refleja en el cielo. La persona que se arrepiente a través del Evangelio pasa a ser ciudadano del reino de Dios. Reciben el perdón de pecados y vida eterna. Y ahora el Señor les estuvo hablando 40 días sobre esto, sobre el reino de Dios.
y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Estando juntos. Quiere decir que en una ocasión estaban reunidos y, aunque acá no se nota, la Reina Valera no se nota, probablemente estaban comiendo. Así traducen algunas versiones. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice: en una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. La Nueva Traducción Viviente dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Fíjate que el Señor resucitado comía con ellos. Es tan llamativo eso, ¿no? Compartiendo una comida. Y les dijo: ni se muevan de Jerusalén. No se muevan. Porque desde Jerusalén tenía que salir el Evangelio. Ese era el plan de Dios. En Isaías, capítulo 2, versículo 3, leemos: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra de Jehová, la palabra de Dios, el Evangelio, tenía que salir primero de Jerusalén. De Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les dijo que se queden ahí quietitos, que no hicieran nada, que no fueran a ningún lado, sino que esperasen la promesa del Padre. Que sería ¿qué? El Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo ellos no pueden hacer nada. Tenían que esperar que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y los bautizara y los llenara. Sin el Espíritu Santo no podían hacer nada. El Señor Jesús, el mismo día en que resucitó, les habló de esto. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sin el Espíritu no hay poder. No hay nada que se pueda hacer por el reino de Dios sin el poder del Espíritu. No se puede avanzar el reino de Dios en la carne. En el Evangelio de Juan vemos que el Señor le habló repetidas veces, sobre todo en la última noche, la noche que iba a ser entregado, les habló de que Él iba a enviar otro Consolador. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más adelante, en el capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el versículo 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu es la promesa del Padre, y también, o sea, es el Padre quien lo envía, y también Jesús dice: os enviaré. Vemos claramente la Trinidad, ¿no?, presente en toda la Escritura. Tenían que esperar entonces la venida del Espíritu, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos
días. Y acá menciona a Juan. Juan fue el que comenzó, digamos, la buena noticia. Él comenzó con la predicación del reino de Dios, anunciando la venida del Señor. Él dice, os bautizó con agua, como signo de arrepentimiento. Y Juan dice así, Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjate qué tremendo, porque ahí está el punto. Jesús te bautizará con Espíritu Santo o te bautizará con fuego. Ahora, los discípulos en Pentecostés iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo. Y los no creyentes, los que escuchan el Evangelio y lo rechazan, y aún aquellos que nunca escuchan el Evangelio, ellos serán bautizados con el fuego del juicio. No hay término medio, no hay un punto medio, los simpatizantes, no. O sos un ciudadano del reino de Dios, o sos un ciudadano del reino de las tinieblas, no hay término medio. Los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es para una élite espiritual. El Espíritu Santo es para todo creyente. Todo aquel que cree en el Señor Jesús nace de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar en él. Y es el sello. Lo sella como propiedad de Dios. Y están asegurados. Son bautizados en el Espíritu Santo. Todos los que creen. Y los que no creen serán bautizados con el fuego del juicio en su segunda venida. Y dice, pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. El Señor Jesús ascendió, dice, después de 40 días desde su resurrección. 40 días, desde la Pascua. Y Pentecostés quiere decir justamente 50. 50. Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Quiere decir que desde la ascensión del Señor Jesús hasta la venida del Espíritu Santo, dice no muchos días, exactamente 10 días. 10 días fueron los que tuvieron que esperar en oración sin hacer nada hasta que el Espíritu Santo vino con poder. Y allí es entonces el inicio de la iglesia. Y hasta acá llegamos hoy. La introducción al libro de los Hechos. No sé si tenéis alguna pregunta. A mí me quedó algo en claro. Bueno, yo vengo de esa rama, ¿no? La iglesia nació, o sea, pentecostal. Y tú sabes que miraba que, bueno, en las campañas, en todos lados, las personas, o el pastor, la gente quiere convencer a las personas y hasta se caen al suelo, se desmayan y todo eso, que es el Espíritu Santo. Pero acá dice que el único que